Listo, chicos. Entonces, el día de hoy comenzaremos con la parte de ANOVAs. ¿Quién me recuerda qué era una ANOVA? Muchachos. Bueno, démosle un repasito tranquilo. Una ANOVA, también conocido como análisis de varianza, entonces vamos a escribir aquí, texto. El día de hoy vamos a hacer ANOVA. ANOVA, listo. Entonces, la ANOVA es una herramienta estadística. ¿Qué propósito tiene? Principalmente es determinar si existen diferencias significativas, estadísticamente significativas, entre las medias de 3 o más grupos. ¿Sí? ¿Cuándo lo usamos? Entonces, cuando yo quiero comparar más de 2 grupos. Por ejemplo, digamos que yo voy a comparar el rendimiento de estudiantes, ¿sí? En 3 métodos de enseñanza distintos. Yo digo, listo, de pronto puedo usar una ANOVA. O cuando la variable dependiente es cuantitativa, digamos aquí podríamos seguir con que sería salario, y la independiente es categórica, ¿sí? Que podría ser el nivel educativo. Entonces, para plantear mi ANOVA yo necesito 2 hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En el caso podría decirse que la hipótesis nula sería el nivel educativo influye significativamente en el salario de los ciudadanos. Y la hipótesis alternativa podría ser el nivel educativo no influye significativamente en el nivel socioeconómico o en el salario de los ciudadanos. ¿Cómo analizo eso? Entonces, si el P que me debe hacer la ANOVA es menor al alfa que yo establezca, uno rechaza la hipótesis nula y concluye hipótesis alternativa. ¿Qué limitaciones tengo? Entonces, ANOVA no me indica entre qué grupos específicos están esas diferencias. Y por eso hoy también vamos a hacer un test que se llama el 2KHSD. Sí, 2KHSD. Que es básicamente la diferencia honestamente significativa. Entonces, el 2KHSD nos permite realizar comparaciones posteriores o algo que se llama post-hoc. Entonces, entre todos los pares de grupos, una vez que la ANOVA ha detectado diferencias significativas, uno puede aplicar un 2KHSD. ¿Cuándo lo uso? Después de una ANOVA. Solo si la ANOVA concluye que sí hay relación, o sea, se acepta la hipótesis nula. ¿Para qué? Para identificar los pares de grupos que tienen las medias diferentes. O cuando uno requiere comparaciones múltiples controladas, para evitar el error tipo 1 acumulado, pues al comparar muchos grupos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer eso mismo con este que hicimos acá. ¿Por qué? Porque yo vi que había diferencias y quiero comprobar estadísticamente si son significativas o no. Listo. Entonces, vamos a comenzar con ello. Me disculpan un momento, qué pena, me están llamando. Listo, muchachos, muchas gracias por la espera. Bueno, entonces, para utilizar la ANOVA y el 2KHSD necesitamos nuevas librerías. Lo primero que vamos a hacer será importar nuestras librerías. La que vamos a utilizar hoy se llama Stats Models. Listo, entonces, ¿qué hace Stats Models? Importa la librería completa de estadísticas. Entonces, Stats Models. Listo, aquí ya me las está dando básicamente ambas. Entonces, Stats Models,
stats.ap, lo que me está haciendo es importar todos los modelos o librerías relacionadas con las estadísticas que yo voy a utilizar. Este Stats Models Formula API, el OLS, es importar específicamente un método que se llama mínimos cuadrados ordinarios, que es para modelos de regresión. Y esta parte del Stats Multicomp importa una función para realizar las comparaciones del Pairwise to KHSD. Una vez tengo estas dos, entonces ya vamos a establecer mi modelo. Modelo, ya saben, es el nombre de una variable. Lo pueden dejar como ustedes quieran. Lo primero que vamos a hacer es llamar a OLS, que es la función para crear mi modelo de regresión lineal. ¿Entre quién y quién? Entonces yo digo, listo, yo voy a hacer la comparación, dijimos que entre el salario con la relación, con la relación de la educación. ¿Qué me indica esto? Entonces, me dice que el salario es mi variable dependiente, la cuantitativa, y este signo significa explicado por, ¿sí? Y ella, mi variable categórica, la educación. Entonces, básicamente esta línea me dice es, el salario, vamos a revisar, según mi modelo, si el salario se puede explicar a través de la variable categórica, que para eso está definida esta C, educación. ¿Qué más necesito? ¿Qué otros argumentos? Entonces yo digo, ¿de dónde voy a extraer los datos? Siempre en todo necesito saber de dónde. De mi data frame. Y voy a utilizar una última función que es el punto fit. Que el punto fit lo que hace es ajustar el modelo a los datos. Entonces me va a calcular los parámetros. Recapitulemos. Esta línea de código lo que me permite es crear un modelo donde el salario es explicado por los diferentes niveles educativos. Y me genera los parámetros. Eso es lo que hemos hecho hasta este momento. Ahora quiero generar mi tabla de ANOVA. Entonces llamémosla ANOVA Table. ANOVA Table va a ser igual a, vamos a llamar de mi Stats Models, entonces sm.statsModels, stats, que es el de acá, el que importamos como sm, y la función ANOVA.lm. Entonces, lo que hago es llamar a mi función ANOVA para realizar para realizar mi ANOVA sobre el modelo lineal que creé aquí arriba. ¿Sobre quién? Dijimos, sobre el modelo que llamé modelo. Y voy a decir qué tipo voy a utilizar. En este caso dijimos que va a ser tipo suma de cuadrados. Entonces la suma de cuadrados tipo 2 es recomendada cuando no hay interacción o el diseño es medianamente balanceado. Si ustedes dicen no, yo estoy infiriendo o yo estoy suponiendo, de acuerdo a los análisis que hemos hecho anteriormente, que no hay interacción, entonces yo voy a decir, puedo hacer un tipo 1 que sería secuencial o un tipo 3 que sería marginal. En nuestro caso vamos a utilizar un tipo 2. Entonces, type 2. Type 2. Fantástico. Esos son mis dos argumentos cuando voy a hacer mi ANOVA. Luego, ya la hice, digamos que ya corrió, entonces ya tengo mi ANOVA almacenada. ¿Ahora qué necesito hacer? Bueno, mostrarla. ¿Con qué? Con mi print. Entonces yo digo print, digamos ANOVA, salario, explicado por educación. Vamos a imprimir nuestra ANOVA Table. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos líneas de código? Mostrar los resultados de la ANOVA para la interpretación. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Chicos. Bueno, tomaré eso como que vamos extremadamente bien. Continuemos. Tratemos de interpretar antes de correr este código qué puede pasar. Entonces, si el valor de P
sea menor a nuestro parámetro, que en este caso lo vamos a establecer en 0,05, podríamos concluir que existen diferencias significativas, que creo que es el término que utilizamos para la hipótesis 0, entre los salarios y los niveles educativos, o al menos sería en este caso 2 niveles educativos. Si el valor es mayor o igual, entonces no hay evidencia suficiente para identificar si hay diferencias significativas. Bueno, eso ya es estadística nuestra. Ejecutemos. Entonces aquí me salió mi super tablita de la ANOVA. ¿Qué significa cada parte de esto? Entonces, lo primero que aquí me aparece, esta columna de aquí, se llama la fuente, ¿sí? O sea, de dónde estoy concluyendo. Okay. Esta parte de acá, esta columna que se llama sum, es Q, significa suma square, o sea, la suma de cuadrados entre grupos. Para el caso de la educación nos dio E a la 15, o sea que la variabilidad en el salario es atribuible a diferencias educativas, porque es enorme, o sea, nos dio un valor gigante, 3,9 trillones. Entonces yo digo, ok, va dando, sí hay relación. Luego vamos a mirar el DF. DF son los grados de libertad, ¿sí? ¿Qué interpretación tenemos? Entonces recordemos, así un pequeño recorderis, que para los grados de libertad, pues es igual a K-1, donde K es el número de grupos. Entonces aquí yo puedo decir, listo, tengo 8 niveles educativos. Ahora, este F, mi estadístico F, es 716.99. Es extremadamente alto. Podemos volver a plantear que la diferencia es muy significativa. Y el valor de P nos dio 0, menor a 0.001. O sea, la diferencia es altamente significativa, ya determinada estadísticamente. La residual, recordemos que es la variabilidad no explicada. Entonces aquí también nos dio un valor bastante alto. La variabilidad residual es grande. Los grados de libertad son el número de observaciones. Entonces, más o menos tenemos unas 11.400 observaciones viables. Y pues aquí, NaN, porque no tenemos estadístico F ni P. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Ya nosotros miramos, así como que fuimos concluyendo, que hay diferencias altamente significativas y que el factor pues, educación explica una parte importante de mi variabilidad en los salarios, que es por lo que lo montamos. Ahora querría, o no diría, bueno, quiero saber cuáles son los niveles educativos específicos en donde hay esas diferencias, o todos los niveles son diferentes o solo algunos. Y para eso vamos a hacer el 2KHT. Lo primero, lo más importante que necesitamos es hacer un clean. ¿Qué significa un clean? Nosotros antes hicimos tratamiento de datos, ¿cierto? Entonces uno dijo, listo, toca ir tratando de quitar ciertos datos, que cuando el salario es negativo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, para asegurarnos, simplemente vamos a tratar de volver a hacer esa limpieza de datos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con mi DF clean, vamos a llamarlo así, que va a ser igual a pues mi función dropna. ¿Alguien me recuerda para qué servía el dropna? Muchachos. Entonces, dropna lo que me permite hacer a mí es eliminar todos aquellos resultados nulos en mi dataset. Entonces, si yo tengo alguna casilla donde se marca un resultado que no corresponde al catálogo, digamos, si nuestra variable al hacerle la limpieza anteriormente, dijimos, no, esta tiene que ser de tipo float, que creo que hicimos eso con edad. Entonces, si hay algún valor que no constituye en ese tipo de formato, el dropna lo que me permite hacer es retirarlo y reemplazarlo por NaN, que es not a number. Eso hace mi función dropna. Listo. Ahora, hacemos este mismo proceso que ya lo hemos repetido varias veces. Vamos a hacer el subset del salario con educación para matar, digamos, 2 pájaros de un tiro. Y vamos a hacer un punto copy. ¿Por qué un punto copy? Porque no queremos alterar los datos en bruto, sino crear nuevas columnas o copiarlas.
Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo vamos? Bueno, diremos que vamos genial. Ahora necesitamos hacer educación. Educación. Aquí nos faltó nuestras llavecitas para indicar qué valores entran en el subset. Perfecto. Ahora, lo que deberíamos hacer es asegurarnos de que el salario sea numérico. Entonces vamos a decir el df clean, ¿de quién? De mi variable salario. Tiene que ser igual, utilizamos pandas con la función toNumeric. Entonces decimos, recordemos qué argumentos tenía el toNumeric. Entonces primero sería qué variable o en dónde se va a alojar. Yo voy a decir que va a ser en este nuevo dataset, entre comillas, que yo llamo clean, con mi columna salario, ¿sí? Y voy a manejar los errores con el course, que eso ya lo habíamos revisado hace varias clases. Entonces, errors igual course. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué importancia tiene o por qué estamos haciendo esta línea? Recordemos, para eliminar valores no numéricos que nos pueden afectar en el análisis. Luego de esto, entonces yo voy a decir, bueno, quiero uniformizar mis variables. Por ejemplo, como estamos trabajando educación, todos los, digamos, ingresos que tenga yo en mi columna de educación tienen que ser ¿de qué tipo? ¿Numérico o string? Si tengo niveles educativos como primaria, universidad, posgrado, ¿eso qué tipo de variable es? Strings, ¿verdad? Entonces la idea sería uniformizar todas mis variables o todas las que tenga bajo la columna educación como tipo texto. Hasta ahí, de hecho aquí ya me está brindando. Pero aquí en lugar de category, pues vamos a ponerle que es tipo string, str. Entonces decimos en dónde, pues en la columna de este df clean que tengo aquí, que es la copia de las dos columnas. ¿En qué columna de las dos? En educación. Voy a decirle que todo lo que tenga en educación lo formateé como tipo string. Es eso. Entonces nos va a evitar problemas de tipo, pues, que va a tener variables mixtas o va a hacer análisis erróneos, ¿sí? O nos puede lanzar un error. Hasta ahí lo que hemos hecho, limpieza de datos. Aquí es donde entra Tukey, y entonces vamos a definir nuestro análisis con la función pairwise. Pairwise TookeyHT viene simplemente de la función del statsModels que yo tengo aquí arriba. ¿Cómo la defino? Entonces, para el Tukey siempre voy a tener 3 argumentos grandes. El primero uno se llama endog, que es la variable dependiente, o sea, lo que se mide. En nuestro caso ese sería el salario. Entonces yo digo df clean, porque tengo que saber de dónde va a salir, salario. Siguiente argumento, se llama el groups, que es mi variable grupal o las categorías a evaluar, que en este caso sería la educación. Entonces, df clean, educación. Y finalmente nos va a pedir un alfa, que es el nivel de significancia. Entonces, en este caso, nuestro alfa lo vamos a definir como 0,5. Alfa igual a 0,05, el 5%. ¿Sí? Entonces, de probabilidad del error tipo 2. ¿Qué esperamos de los resultados de un Tukey? Entonces, la idea, inicialmente, esto es una tabla, ¿sí? Que tiene varias estructuras. Entonces me va a decir la relación entre dos grupos particulares. Sí, me va a decir la media de la diferencia, el p-adjunto, el valor del rango inferior, el del rango superior, y si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Eso es lo que me dice la tabla del TookeyHT. Entonces vamos a decirle, bueno, imprímame esa tabla. Entonces, print Tukey.
Listo, me voy a imprimir la tabla con los datos que ya les mencioné. ¿Qué más? Yo digo, bueno, si tengo una tabla con valores, yo puedo plantear una gráfica que me muestre cómo están mis datos. Entonces vamos a hacer, con el uso del pyplot, PLT, uno que se llama tukeyplot. Entonces definamos primero el tipo de gráfico. Entonces es tukey.plot. Sí, este mismo de acá. .plot simultaneous. Entonces vamos a definir tal cual utilizábamos en NumPy, utilizábamos Matplotlib para este tipo de PLTs. Tenemos que darle un fix size, por ejemplo. Entonces vamos a decir que el fix size sea de 10,6, porque no va a ser tampoco tan ancho, entonces 10,6. ¿Qué más? Pongámosle un título. Entonces plt.title. ¿Cómo lo llamamos? Sí, podría ser, digámosle, comparación de salario según educación. Listo. Y el PLT Show para que me lo muestre. Veamos. Y aquí tenemos nuestra tabla. Entonces, nombre de la tabla, la comparación de medias, TOKHD. Aquí está, entonces, el análisis. Recordemos que todo el código que vayamos a generar siempre está dado, o ustedes siempre tienen que hacerlo de acuerdo a los análisis y necesidades que ustedes vean como investigadores. Yo puedo generar tablas, puedo generar lo que hacíamos en las sesiones anteriores, todo el tipo de gráficas, pero si yo no tengo el conocimiento disciplinario, pues no me va a servir para absolutamente nada. Veamos qué tenemos aquí. Entonces, grupo 1. Lo que está iniciando es decir, voy a contrastar grupo 1 ninguno con grupo 2 posgrados. Listo, ¿no? Dice, ok, esos son mis 2 puntos de comparación. Ahora yo voy a decir, ¿qué significa este MENDIV? ¿Qué dijimos que era el MENDIV? Chicos, muchachos, ¿me escuchan? ¿Tengo de pronto problemas de micrófono? No, ahí te estamos escuchando. Ok. Entonces, recordemos, recapitulemos así chiquito. MENDIV es la diferencia promedio entre los salarios del grupo 2 y del grupo 1. Entonces, si este valor me da positivo, quiere decir que el grupo 2 gana más que el grupo 1. Eso significa, entonces aquí me está diciendo, bueno, lo que pasa es que el posgrado, alguien de posgrado, alguien con título de posgrado, gana más que una persona que no tiene ningún título educativo. Ahora, el P adjunto me dice es el valor P ajustado para la comparación múltiple. Entonces, si es menor que mi alfa, o sea, en este caso lo pusimos de 0.05, la diferencia es estadísticamente significativa. Si es mayor o igual a 0.05 o al alfa que yo le haya puesto, no hay evidencia de diferencia significativa. En este caso, el primero me dice 0,0, o sea, la diferencia es altísima. Vámonos con lower y upper. Entonces, son los límites del intervalo de mi confianza, ¿sí? Que en este caso es del 95% para la diferencia real. ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, con 95% de confianza, la verdadera diferencia está pues entre esos dos valores, entre este y este. Aquí hay como una regla, ¿sí? Si el intervalo no incluye el 0 o es mayor que el 0, entonces uno dice la diferencia es significativa entre grupo 2 y grupo 1, o sea que este gana más que este. Si es menor a 0, entonces yo digo la diferencia es significativa entre 1 y 2, ¿sí? O sea que 1 gana más que 2. Y si incluye al 0, quiere decir que no. O sea, si ya uno, digamos, como que va mirando, si en el lower está el 0, dice,
la diferencia como que no me suena significativa, seguramente el P adjunto va a ser mayor a mi alfa. Y el reject es si se rechaza la hipótesis nula, que en nuestro caso la planteamos como que hay diferencia significativa, y si me da false es que no se rechaza la hipótesis nula, o sea, no hay diferencia, no hay evidencia de diferencia significativa. Y aquí tenemos la comparación de todos nuestros grupos. Perfecto. Aquí, vamos a abrir imagen en pestaña no, para verla así. Ella bien bonita, bien solita. Compartir esta pestaña. Entonces, este gráfico, ¿cómo lo leo? ¿Qué ideas tienen ustedes de cómo se puede leer ese gráfico? Chicos. Bueno, aquí algo muy importante. Recordemos que todos los gráficos deben tener eje X y eje Y. Aquí nos los pusimos. ¿Cómo pongo los labels en eje X y en eje Y? ¿Quién me recuerda? Sí, rapidito. Con el X label, ¿cierto? Entonces, con el X label yo digo, bueno, como quiero llamar, llamamos esto la diferencia en salario en promedio. ¿Y cómo podría yo llamar al Y label? Nivel educativo. Nivel educativo. Listo. Vamos a correr nuestro. Fantástico. Y, perfecto. Ahora ya esta es una gráfica que uno sí puede mostrar, que si uno trabaja con normas APA, entonces lo puede hacer, que si uno trabaja con IEEE, lo puede hacer. Perfecto. ¿Cómo lo interpreto? Por ejemplo, veamos, Dayana, ¿tú qué podrías decirme de este gráfico? ¿Estás ahí, Dayana? Sí, podrían decir que, digamos, en el nivel educativo universitario, la diferencia de salarios se encuentra entre como 1.6 y 2, más o menos. ¿2 qué? No me acuerdo en qué unidades estaban los salarios. Entonces, como los salarios, aquí en la esquinita podemos ver que está el E a la 6, o sea que esto está en millones de pesos. Ok. ¿Listo? Bien, me gusta, me gusta. Otra manera de interpretar. Entre más a la derecha esté, quiere decir que tiene mayor salario, ya lo vimos, cerca a 3. Listo. Entre más a la izquierda esté, menor salario. Entonces uno ya podría decir, ok, los que ganan más, a posgrado. Luego, universitarios, técnicos, tecnólogos, secundaria completa, incompleta. Uno dice, sí, pues tiene sentido. Pero, si los intervalos de confianza no se superponen, es cuando hay diferencia significativa. Quiere decir que si aquí yo tengo este de posgrados que está claramente separado de los demás niveles, entonces yo digo, ok, ese no se está superponiendo con nadie, hay diferencia significativa. Pero, por ejemplo, primaria incompleta y completa están como que se superponen, están como que ellos dos se rozan. Lo mismo hay como una partecita que está así seguida con técnico-tecnólogo. Con el ninguno están superpuestos estos dos. Entonces yo digo, probablemente, como se están superponiendo, seguramente no hay una diferencia tan grande entre tener la primaria completa o incompleta para el tema de los salarios. Obviamente sí va a haber una, pero no va a ser estadísticamente significativa. Guardemos ese dato. Ahora, teniendo esta tabla del 2KHD, aquí tenemos un problema. ¿Dónde está? Universitaria, posgrado aquí. Posgrado con universitaria. ¿Cómo interpretan este valor? Por ejemplo, compartir esta pestaña. Aquí, en mi 2KHD, yo tengo aquí posgrado versus universitario. Posgrado está en grupo 1, universitario está en grupo 2 y el MENDIF me dio negativo.
Veamos, participantes. Brian Yair. Se nos fue. Vamos, Karen, por ejemplo. ¿Qué nos podrías decir ahí? ¿Qué podría significar que sea negativa esa relación? Pues decíamos, si es negativo, significa que el grupo 2, o bueno, aquí, posgrado versus universitario nos dio negativo la MINDIF, ¿sí o no? Y dijo que se acepta la hipótesis, o sea que sí hay bastante diferencia. Pero uno se preguntaría, venga, el posgrado gana 955 millones menos, 955, sí, cerca de $1.000.000 menos que los universitarios. Uno diría, no, eso no puede ser. Entonces, si revisamos la tabla, la diferencia es negativa. Esto nos indica que el posgrado, o sea, grupo 1, gana menos que grupo 2. Y eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo podría arreglar eso? ¿O qué razones podría haber por las que me da esa diferencia así? Entonces yo voy a decir, bueno, profe, está como complicado que me pregunte eso porque yo no tengo acceso a todos los datos. Entonces, vamos a hacer así una revisión rápida. ¿Cuál es la revisión rápida? Es un código chiquito para verificar las estadísticas descriptivas de posgrados. Entonces, vamos a decirle print. ¿Cuándo hago esto? Cuando tengo dudas de por qué me están dando ciertos datos que estadísticamente no tienen mucho sentido. Entonces, en análisis, vamos a llamarle posgrado versus universitario. Yo voy a decir, quiero las estadísticas de posgrado, entonces las voy a llamar posgrado stats. Y eso va a ser igual al de FClean. ¿Por qué de FClean? Porque de ahí es que estamos tomando los valores. Entonces, educación. Ok, me sirve esto como base, pero hay que modificarlo. Entonces, ¿quién? Educación, ¿verdad? Pero va a ser igual a mi posgrado con respecto al salario. Listo, y voy a decirle que me dé el punto describe. Fantástico. ¿Qué me va a hacer esta línea? Entonces, algo que yo denominé estadísticas de posgrado, posgrado stats, quiere decir que en el limpio de educación y posgrado, o sea, cuando hayan esas dos iguales con respecto al salario, me dé toda la estadística descriptiva que tenga ahí. Ahora vamos a decir universitario. Sí, dejemos el universitario stats. Entonces, ¿de dónde? De mi DF Clean. ¿Quién? Educación. Cuando sea igual a universitaria. Entonces, cuando haya esa relación con respecto a quién, entonces en mi columna salario, voy a decirle que me dé también el punto describe. Pin, 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 pin. Listo. Ahora vamos a imprimir. Posgrado. Dos puntos. Print. Stats. Y aquí ya me dio. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer esto entonces, chicos? Que yo voy a decir. Tengo una variable, o bueno, una acumulación de función que se llama estadísticas de posgrado, que lo que va a hacer es tomar la columna de educación solo cuando sea igual a posgrado, la va a relacionar con el salario y me va a describir todo lo que vimos, entonces la media, cuántos valores nos los hay, etcétera, etcétera. Y en el caso de lo universitario, entonces lo mismo, va a acceder a nivel educativo solo cuando sea igual a universitario, me va a dar el salario. Punto describe, fantástico, print, posgrado ahí, listo. Posgrado.stats, perfecto.
Recordemos que pues siempre tienen que tener 100% de coincidencia. Y quiero también verificar el número de observaciones. Entonces yo voy a decir print, iniciamos con nuestro F. ¿Para qué servía el F, muchachos, cuando voy a hacer un print? Muchachos, recordemos, el F al inicio de un print es cuando yo quiero utilizar variables dentro del mismo print sin tener que utilizar comas. ¿Que cómo las reconozco? Con mis llavecitas. Bueno, en este caso serían corcheticos. ¿Qué hago aquí? Entonces yo voy a decir que es el len, función len, me indica cuántas hay, ¿sí? Entonces yo tengo aquí almacenado mi número de observaciones, va a ser una lista con un número finito de individuos, entre comillas, ¿sí? O de conteos adentro. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud de esa lista? ¿Cuántas cositas me está almacenando esa lista? Eso me da la función len. ¿De dónde? Entonces, de la columna educación solamente cuando sea igual a posgrado. Y en este, lo mismo, me va a dar los conteos de cuántos individuos, ¿sí? Cuántas visualizaciones, cuántas observaciones tengo en todo mi DF clean en la columna educación cuando es igual a universitario. Veamos. Tin, 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 tin. Bueno, aquí vemos que hubo evidentemente un error porque, ajá, aquí, posgrado, salario y aquí universitario. Está con un mayúscula en nuestras variables seguramente. Posgrado stats, universitario stats, ok, sí. Veamos qué más podría ser. Cuando es igual a posgrado, cuando es igual a universitario. Listo. Ahora sí ya tiene sentido. Count. Me dice que hay. Ok. 426 conteos. Ok. El mínimo está en menos 7 millones de pesos, o sea que tenemos un salario negativo y que seguramente por eso es que está afectándonos en nuestro 2K AHT. Lo mismo aquí tenemos un salario negativo. Entonces, como tenemos salarios negativos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Aquí arriba en la limpieza de mis datos, hacer otra limpieza. ¿Cuál sería? ¿Quién me dicta el código, chicos? A ver, les voy a dar 10 minutos, o no, 5 minutos, para que se craneen un código que haga que se almacenen en la columna salarios solo los salarios mayores a 0. 5 minutos, ¿listo?
Listo, listo, listo. Es una buena idea. Entonces decir, bueno, no hay salarios negativos, pero seguramente esos son datos en los que el único problema que hubo es que se fue menos de pronto. Entonces aquí el compañero Manuel nos dice, ok, yo podría multiplicar los salarios por -1, pero ahí hay un inconveniente. Si yo le digo que multiplique los salarios por -1 a toda la columna salarios, los que son positivos también se van a convertir en negativos y los negativos se van a convertir en positivos, ¿sí o no? Entonces, una solución sencillita ahí. Me gusta esa idea, porque ahí tendríamos dos opciones. Lo primero sería quitar todos los datos que sean menores a 0, o lo segundo es convertir esos datos que sean menores a 0 en positivos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ok. Interesante, me gusta. La compañera Karen, algo así, a ver, veamos df.log. Sí. Ok, son dos soluciones. Sí, me gustan, me gustan, me gustan. Expliquémoslas entonces aquí en código. La primera que nos plantean es con dfclean y la función lock. Entonces, listo. ¿Qué hace este código? Entonces, por favor, la compañera Karen que lo propuso, me gustaría que nos explique qué hace ese código. Pues es que lo tomé de la clase anterior, en donde también Ajá. hacíamos lo mismo en cuanto a la edad, Sí. de que si es mayor a 0, sí, como un condicional. Entonces ahí dice que, digamos, el DF log lo que hace es hacer un condicional, pero teniendo en cuenta que nosotros estamos manejando el data frame limpio ya, entonces pues lo puse, pero no sé si esté mal o esté bien. Tengo esa Está duda. bien. Está bien. ¿Por qué? Porque aquí en la primera línea de nuestro código, en este nuevo, digamos, bloque de código, hicimos un punto copy. ¿De quién? Del DF normal. Y a eso lo llamamos DF clean, o sea, el DF limpio. Entonces, todo el trabajo que yo haga de aquí para abajo tiene que ser manejado desde DF clean, si no, no voy a tener visualización de lo que estoy haciendo, de los cambios que estoy generando. Me gusta esa solución. El único problema es que aquí lo que hace este código son dos, digamos, aproximaciones distintas. Entonces vamos a ver el del otro compañero. Chin, 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 chin. Este primer código lo que hace es, si mi salario
Aunque aquí habría un pequeño inconveniente, porque aquí lo que estás diciendo es si el salario es mayor a 0, salario igual a np.nan. Ay, creo era menor a 0. Sí, fue mal el... Sí, ahí era menor a 0. Sí, menor a 0. Listo. Enviamos, veamos. Aquí sería si el salario es menor a 0, entonces salario va a ser igual a np.nan. Listo. Uno diría, ok, tiene sentido. Pero entonces lo que está haciendo es reemplazar directamente donde vea 0 en salario por el not a number, o sea, un valor no numérico. Sí, básicamente esa casilla como que queda en blanco. ¿Válido? Sí, porque yo como investigador tuve el criterio y dije, no, según la información que me dieron esos datos seguramente son malos de raíz, entonces no puedo confiar en ellos, no los voy a tomar. Luego tenemos otra aproximación al problema, que es del compañero Emanuel. Lo que él nos sugiere es, si hay un dato distinto de 0 o distinto de cualquier otra variable no numérica y tiene un signo negativo, probablemente es que fue un error en la escritura o en el paso del dato. Y si es eso, yo no puedo perder esa información o no me gustaría perder esa información, entonces voy a tratar de hacerla que funcione. ¿Cómo? Muchísimas gracias, Karen, por tu aproximación. Vamos a dejarla como opción 1. Entonces, opción 1. 2 puntos. Y esta vendría siendo nuestra opción 2. Primera cosa a resaltar de ella. Como dijo Karen, estamos trabajando con el dataset limpio. Entonces, todo lo que vamos a hacer es sobre dataset df.clean. Fantástico. Ahora, lo que yo voy a decir aquí es sí usar mi función lock, pero yo propondría que nosotros, digamos, para mantener la estructura de nuestro código, creemos una, entre comillas, lista donde van a estar los salarios negativos. Entonces, salarios negativos. ¿Qué va a hacer esa lista? Entonces yo voy a decir, los salarios negativos son todos aquellos salarios, así como para clasificar y absorber todos esos salarios negativos y solo trabajar sobre ellos para ya aplicar el -1. ¿Sí me entienden? Entonces yo voy a decir, ok, salarios negativos igual a df clean y vamos a decir en vez del log, para no hacer un reemplazo directo, yo voy a decir solamente cuando aquí te moleste, salarios sea menor a 0. Entonces yo voy a decir, salarios negativos es todo aquel salario que esté ubicado en mi columna salario que sea menor a 0. Fantástico. Y ahora sí voy a hacer mi dfclean.log. Entonces, dfclean.log, yo le voy a decir a él, en salarios negativos, me va a modificar la columna salario. ¿Cómo así? Entonces yo digo, listo, voy a multiplicar por -1. Entonces va a ser igual a dfclean. Vemos más bien este, aprovechando. Y acá diremos que va a ser por -1. Entonces, ¿qué me está diciendo esta línea? Primero, vamos a llamarla opción 2. Opción 2, enter. Creamos un almacenamiento donde están todos los salarios negativos. O sea, que de mi data frame clean, que es esta copia que hicimos acá, todos los salarios menores a 0 van a ser almacenados en salarios negativos. Perfecto. Luego yo voy a decir, mire, los salarios negativos que ubicados en la columna salario son esos salarios negativos ubicados en salario, pero por -1. Entonces él va a decir, ok, veo salario negativo, multiplico por -1, lo pongo donde estaba el otro. Veo salario negativo, multiplico por -1, lo pongo donde estaba el otro. Y eso los convierte en positivos. Son dos aproximaciones y ambas son completamente válidas. ¿De qué dependen?
del criterio mío como investigador. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Tengo una pregunta. Dime. En alguno decimos salarios y en otro salario. Es verdad. Y eso nos puede dejar un problema. Entonces, aquí lo estábamos manejando como salario. Revisemos nuestras variables. Pin, 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 pin. ¿Dónde está salario, salario, salario? Hogar, número de hijos, salud, salario. Es singular. Muchísimas gracias por tu aporte. Entonces, debemos tener bastante cuidado con el tema de los nombres. Entonces aquí, salario, 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 educación. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud hasta el momento? Chicos, listo, entonces ejecutamos nuevamente. Chin, 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 chin. Me gustaría que evidenciáramos, por ejemplo, cuáles fueron los cambios. Entonces, 5 minutos, porque eso ya lo hemos hecho. Quiero ver o quiero un código que me permita visualizar cómo están ahora todas mis variables. ¿Sí? Cómo está mi DF clean, por ejemplo. Ah, bueno, Emanuel nos dijo una pregunta. ¿Es válido eliminar un dato o no tenerlo en cuenta? La verdad, no. Entonces, cuando nosotros hablamos de la limpieza de nuestra base de datos o de nuestro data frame, tenemos que tener en cuenta 3 cosas. La primera son errores, por ejemplo, de que se mezclaron tipos de datos, que era lo que veíamos con edad. Entonces, había casillas en edad donde había datos tipo string, ¿sí? Palabritas. ¿Eso tiene sentido? No dice no. Como no tiene sentido numérico ni estadístico, entonces yo los puedo eliminar sin ningún problema, porque son errores en mi toma de datos. Ahora, si yo tengo salarios y yo confío plenamente en la toma de los datos, como investigador yo puedo tomar la decisión de decir, no, yo voy a eliminar todo aquel dato que sea menor a 0. Por ejemplo, para la edad, para los salarios. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Y si no tiene sentido, no tengo razones para dejar esos datos porque el resultado, o sea, matemáticamente tú puedes montar tu modelo y le metes todos tus datos, por ejemplo, lo que hicimos al inicio con el TUCAY-HD, y te van a dar relaciones que no tienen sentido, ¿sí? Porque tú ves, revisas tus datos y dices, no, pero como que esto, o sea, sí, matemáticamente hizo todos los cálculos, pero no sirve para concluir nada. Entonces, en ese momento tú dices, bueno, como hiciste tú el análisis ahorita, si yo digo, ahí hay números, probablemente es porque se confundieron con un signo y ese dato seguramente me sirva. Entonces puedo hacer este tipo de, digamos, código que me permita filtrar o mejorar esos datos. Pero eso ya depende del criterio tuyo como investigador. Si tú ves que te funciona y tiene sentido en lo que estás haciendo, porque tú conoces del proceso de toma de datos, por ejemplo. Si no, entonces ya vimos que hay otras maneras en donde podemos mirar y sopesar para poder, digamos, comillas, rellenar sin modificar la estructura estadística que tenga mi base de datos. Listo. Entonces, muchachos, ¿dónde está mi código? Recuerden, quiero un código que me permita visualizar los cambios que hubo de aquí a aquí para saber si funcionó. Cinco minuticos y miramos qué podemos hacer.
¿Cómo vamos, muchachos? Bueno, mientras trabajan, quiero ir haciendo paralelo, así un análisis chiquito. Entonces, recapitulemos. Primera línea. Copié las columnas salario y educación en un nuevo data frame llamado DF Clean. Segunda línea. Entonces yo dije, ok, el DF salario, la columna salario, es igual a todos los valores numéricos de salario con el control de error de Coerce. Listo. Tercera línea. Listo, me aseguré que todos los valores que yo tenga o pueda tomar en la columna de educación sean de tipo string o los convierta a tipo string. Fantástico. Luego dijimos, bueno, tenemos que manejar el tema de los salarios negativos. Entonces creamos aquí un almacenamiento para los salarios negativos de mi salario, de los menores a 0. Y entonces dijimos, todos esos salarios los vamos a multiplicar por -1. Fantástico. Ahora yo quiero ver si ha habido modificaciones. Entonces yo digo, ok. Yo puedo decir, bueno, print. Vamos a decirle f, pum. No me gusta ese. Vamos a ver cuál es el salario máximo y el salario mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos anteriormente, cuando hicimos este análisis de aquí abajito, que había un mínimo que era negativo. Entonces, revisando de nuevo si ese mínimo se mantiene, podemos ver si el código que hicimos o escribimos fue o no efectivo. Entonces, para efectos de que no se nos repita todo, control X. Vamos a abrirlo acá arriba. Código. Listo. Salario de F-Clean. Salario, el mínimo. Digamos aquí, recordemos cómo hacía yo para poner los decimales. Entonces yo decía, bueno, en 2 puntos. Como punto, digamos que sea con 0 decimales. Entonces, lo mismo acá, entonces yo digo 0 decimales. Listo. Eso es lo que quiero ver. Mi salario mínimo y mi salario máximo. Pium. Salario mínimo, 0. Salario máximo, 19 millones de pesos. Yo decía, ok, logramos responder, o logramos más bien eliminar, tratar, esa sería la palabra adecuada, tratar los datos negativos en mi salario. Pero aquí nos falta una cosita antes de, y es solamente por protocolo vamos a actualizar el DF Clean. Entonces vamos a decir que el DF Clean vendría siendo igual a mi DF Clean con los salarios mayor a 0, copia. ¿Sí? Simplemente para asegurarnos, entre comillas, de que siempre vaya a funcionar todo sin ningún tipo de percance. Entonces, DF Clean, variable salario, de los que sean mayores a 0. Y el punto copy. Listo. Solo así como para actualizarlo. Entonces, miren cómo se modificó. Como yo no voy a tomar los valores de 0, entonces yo digo, listo, salario mínimo, 458 pesos. Extraño ese salario mínimo. Y el salario máximo, 19 millones de pesos. Ahora podemos correr de nuevo nuestra prueba. Y se ha modificado un poquito nada más. Las líneas ya no son tan largas. Entonces ya hemos tratado bastante bien los datos. Fantástico. Hasta ahí hicimos TookHSD y ANOVA. Pero hay más. Yo puedo hacer mucho más. Entonces yo digo, BIM, que efectivamente hay, o sea, se acepta la hipótesis nula, hay una altísima
digamos, pertinencia en el análisis entre el salario y la educación. Entonces yo digo, bueno, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer una regresión simple, porque ya vimos el tema del salario y la educación. ¿Con qué? Con ANOVA. ¿Por qué? ¿Por qué fue pertinente la ANOVA? ¿Por qué habíamos dicho, muchachos? Porque sí evidenciamos que hay diferencias entre los diferentes grupos, ¿no? Ajá, porque yo tengo una variable cuantitativa que quiero analizar versus una variable categórica, en este caso nuestra educación que contaba con 8 grupos, para saber cómo varían esas medias y compararlas. Mi análisis de varianza, mi ANOVA. Ahora yo digo, hay otro tipo de, digamos, modelos que yo puedo hacer o implementar. Por ejemplo, una regresión simple. Veamos qué variables nos pueden servir. Entonces, sigamos con el tema del salario. Salario según educación. Tipo de vivienda, ok. Salario según educación, según tipo de vivienda. Según ocupación. ¿Teníamos una variable de edad? Efectivamente tenemos una variable de edad. Entonces se me ocurre que podríamos hacer una regresión simple entre el salario y la edad. ¿Cómo? Vamos a utilizar las mismas librerías de acá. ¿Dónde están mis librerías hermosas? Ellas. Esta librería de Stats Models tiene casi todos los modelos estadísticos que ustedes puedan necesitar para hacer pruebas de normalidad, pruebas de distribución, lo que quieran lo pueden encontrar ahí. ¿Ok? Entonces, basándonos en ellos, vamos a hacer nuestra regresión simple. ¿Cómo comenzamos? Entonces yo voy a llamarla aquí, texto. Salario edad. Listo. Salario versus edad. Voy a llamar a un modelo, que voy a llamar mi modelo lineal. Modelo lineal. ¿Qué argumentos tiene? Ya supimos que para plantear cualquier modelo voy a llamar a OLS. Entonces yo voy a decir, ¿entre quién y quién es la relación? Entre el salario con respecto a la edad. Listo. Entre el salario con respecto a la edad. ¿De dónde voy a extraer mis datos? Entonces data va a ser de, estamos tratando de edad, esa ya la habíamos hecho la limpieza inicialmente en mi data frame, entonces no vamos a utilizar el data frame clean, vamos a utilizar el data frame sencillo, porque lo acabamos de decir. La limpieza de datos para edad ya se hizo desde el data frame original, entonces trabajemos de una vez desde el data frame original. Punto fit. Listo. ¿Qué hacía el punto fit? ¿Quién me recuerda qué hacía el punto fit? Ajustaba el modelo a mis datos, o sea, me calcula los parámetros para el modelo. Listo. Y ahora le vamos a decir, de mi modelo lineal, deme el resumen. Entonces, sumario. Fantástico. Para esto toca la interpretación del modelo, entonces nos va a dar algo como salario igual al beta sub 0 más el beta sub 1 por edad más el epsilon, ¿sí? Donde pues los betas son el intercepto, la pendiente y pues el término de error. Listo. Fantástico. ¿Cómo analizo este modelo? Entonces, me está dando aquí cuál es mi variable dependiente, cuál es mi variable independiente, me está diciendo el tipo de modelo, el método, me está diciendo también el R cuadrado. ¿Qué era el R cuadrado?
El coeficiente de determinación, Ajá, ¿y qué me indica? el nivel de ajuste que hay entre las variables. Ajá, lo que a mí me gustaría, porque yo aquí estoy suponiendo que podría ser un modelo lineal, es que si mi R cuadrado es alto, ¿sí? Porque esto es pues en porcentaje, si es cercano a 1, entonces yo digo, ay, se está ajustando, pero de una manera bien bonita a mis datos. En este caso, ¿qué pasó? Dio cero. ¿Y eso qué significa? Que no, que Que no ni fu ni fa, explica, eso que no el tiene que ser salario no lineal, pero explica. para nada. Eso Ujú. significa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podría ser ahí? Dos cosas. Sugerencias. O hacer la relación con otra variable. Nos tocaría hacer la relación con otra variable. ¿Con qué variable? ¿Sexo de pronto? ¿Con sexo? Mm, pregunta. Si yo tengo una variable categórica, ¿puedo hacer mi regresión lineal? No. Entonces, No, ¿sexo me sirve? no. ¿Qué otra variable? Veamos la lista de variables. Veamos incluso aquí. Aquí vemos cómo se está distribuyendo la edad, el salario. De hecho, aprovechando esto, ¿saben qué podemos hacer para ver cuál nos podría servir para esas regresiones? Nuestros mapitas de calor. ¿Se han escuchado de los heatmaps? Veamos, vamos. Héctor, dime. Capaz podríamos hacer la regresión entre salario y educación. Que hay algunos autores que dicen que el salario está en función de los años de experiencia y los años de escolaridad. Claro, pero recordemos que por eso es que hacemos la nova, porque es una variable categórica, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer una regresión lineal con una variable categórica. Ese sería como el único inconveniente ahí, ¿sí? La regresión lineal es la primer, o digamos, es el modelo básico que ustedes tienen para toma de decisiones cuando uno inicia todo el tipo de aprendizaje de máquinas, ¿sí? La regresión lineal prácticamente es como la semillita. Luego tenemos los árboles de decisión, etcétera, que eso se verán mañana. ¿Listo? Entonces, veamos. Si ya analizamos que esta vaina, o sea, el modelo no es válido, la edad no predice el salario, este modelo básicamente es inútil para fines predictivos. Sí, porque se están violando los supuestos fundamentales de mi regresión. Entonces, para yo ver cómo podrían estar relacionadas pues todas mis variables iniciales, podríamos hacer un pair plot o un face grid, sí, que sería también como un heat map. ¿Cómo se hace eso? Entonces yo voy a comenzar aquí. Vamos a llamar a esto, eliminémoslo. Vamos a agregar aquí textico. Vamos a ver relaciones entre las variables. Perfecto. ¿Han visto ustedes los mapas de calor? Sí, señora. ¿Qué me indican o qué hacen los mapas de calor? No sé si estén, pero miden como la correlación entre las variables. Bingo. Entonces, mi mapita de calor lo que me da es los puntos calientes, así se llaman, the warm points. Los puntos calientes son los que tienen más relación, ya sea directa o inversa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno hace un mapita de calor, bolígrafo, me va a dar una cosa así, una matricita. Uy, qué belleza, hombre. Me va a dar así un cuadradito. Digamos que va a ser 3 por 3. Imaginen que esté bien hecho.
Y entonces aquí yo voy a tener mis variables. Entonces yo voy a decir que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Ella es la 1, ella es la 2, ella es la 3. Entonces en mi recta, obviamente, aquí me va a marcar un 1, aquí me va a marcar un 1 y aquí me va a marcar un 1 porque es la misma variable. Y aquí me dice, ¿cómo se relaciona 2 con 1? Entonces digamos que me dio menos 0,4. 0,8 pongámosle. Entonces aquí también me tiene que dar menos 0,8. Ese negativo no me indica que se relaciona menos. No, no, no. El negativo lo que me indica es la forma en que se relacionan ellas dos. Si es negativo es inversa. ¿Cómo es una relación inversa? Mientras que la una crece, la otra baja. Pero digamos que en el 3,2 me dio que es 0,6. Entonces yo digo, oh, me dio 0,6. Positivo, o sea, la relación es directa. Y el nivel de fuerza de esa relación es de 0,6 de 1. Del 60% de 1. Ah, listo. Eso es mi heatmap. ¿Entendimos cómo lo vamos a interpretar y qué es? Sí, señora. Listo. Vamos para el código. Ahí. Listo. Entonces, mi heatmap es una matriz. Por eso inicialmente necesitamos seleccionar mis variables numéricas de interés. Si queremos incluir variables categóricas, tendríamos que convertir esas variables a algo que se llama one-hot encoding o variables tipo dummy. ¿Sí? Y luego se calcula la correlación. Pero para eso digamos que es un poquito más engorroso, porque la correlación para variables categóricas no se interpreta igual. Entonces, para este primer ejemplo, veámoslo solamente con edad, salario, horas a la semana, número de hijos y ya. O bueno, hagamos un ejemplo con dummy incluyendo el sexo, que mencionaba creo que Dayana o Karen. Entonces, vamos a hacer dos versiones así chéveres. La primera solo con numéricas y la segunda incluyendo sexo para variable dummy y ver cómo es el proceso. Entonces, lo primero sería, vamos a crear una lista que se llame variables. Entonces yo voy a decir, bueno, vamos a alojar la edad, vamos a alojar el salario, alojemos, ¿sí?, las horas a la semana. No, no es el mismo. Horas a la semana y número de hijos. Digamos que esas van a ser mis variables iniciales. Entonces voy a crear un DF nuevo, que lo voy a llamar como el DF de correlación, que va a ser de mi DF, de donde estén todas las variables que puse en mi lista de arriba, me va a hacer la copia de esas columnas. ¿Para qué? ¿Por qué es importante hacer estas copias? Si usted quiere, puede trabajar directamente sobre su CSV, puede trabajar directamente sobre el Excel, puede trabajar directamente sobre su base de datos. El problema es que, o bueno, lo que uno aconsejaría siempre que hace análisis es mantener sus datos en bruto aislados, no modificarlos directamente. Por eso uno siempre trata de hacer una copia de sus datos antes de cambiarlos, porque puede que en algún momento de pronto usted intuyó que por ahí había algo que podría modificar. Por ejemplo, la versión 1 de mi data frame podría ser eliminando todos los datos de edad menores a 0. Pero yo también podría tomar una opción 2 en donde voy a modificar mi data frame inicial con todos los datos de edad pasados a positivo, los que sean menores a 0, parecido a lo de los salarios. Entonces yo hago el análisis en esas dos versiones y veo cómo se modifican para ver cuál es lo que más me, no conviene, sino lo que más me representa mi comunidad de datos. Por eso es importante siempre hacer copias. Listo, en este caso pues vamos a ejecutar con el correlación. Chun, chun, chun. ¿Qué seguimos? Bueno, no. Dijimos inicialmente que íbamos a hacerlo con solo variables numéricas, ¿no? Entonces vámosle variables num. Variable num. Variable numérica, punto copy. Perfecto. Ahora uno haría la evaluación. If
Pusimos edad, salario, días a la semana, número de hijos. ¿Qué podríamos hacer? Déjenme pensar una cosita. ¿Cómo vamos a hacer la conversión? Explicámoslo de la siguiente manera. Inicialmente tengo mis variables numéricas, solo mis variables numéricas. Y digo, con ellas voy a hacer mi heatmap. Uno dice, bueno. Pero yo digo, quiero, por ejemplo, incluir mi variable sexo. Entonces, esa es una variable tipo dummy, porque va a ser categórica, que la voy a tratar de cambiar para que me dé un equivalente en una escala, ¿sí? Para poderlo trabajar en el heatmap. Entonces, para eso es este if. Entonces, pongamos aquí. Convertir sexo a código binario. ¿Por qué? Porque sexo biológico, que es lo que se preguntaba en esta encuesta, solo hay uno. Hombre, mujer. Nada más. Entonces, como son solo dos estados, vamos a llamarlo código binario porque me lo voy a transformar en 0 para mujer de pronto y 1 para hombre. Listo. Entonces, if sexo sería in mi data frame df.columns, que sería en las columnas de mi data frame. Entonces yo voy a decir ¿sí? Columns. Sí, ahí ya está. Entonces sí, df. Si está ahí, lo que yo le voy a decir a mi programa es, venga, miren, en este df que yo creo que se llama df core, voy a crear una nueva, como es una lista, recordémoslo, son listas, yo puedo agregarle cosas a mi lista. Entonces yo voy a decir, creo una nueva columna que se llame sexonum, por ejemplo, y eso aquí va a ser igual. Entonces, a mi data frame, mi variable sexo, punto map. ¿Qué es la función punto map? Es la que me va a permitir hacer un, comillas, mapeo de identificación. Entonces ahí yo le voy a dar mi código. 0 para M, por ejemplo, y 1 para F. ¿Sí? Que sería, déjenme ver cómo estaban guardadas esas variables. Sexo, sexo. Hombre, mujer. Entonces se llama así, hombre, mujer. Hombre, mujer. Entonces llamémosle H y M. Porque no me acordaba si estaba como masculino o femenino. Entonces, para eso, en el map, yo digo, primer código. Primer código. Ahí, perfecto. Yo voy a llamar a mi hombre, string. ¿Cómo se llama mi variable? Entonces, ahí está escrita como hombre. Va a ser el código 0. Entonces, el programa identifica en una casilla 0 y dice, esto dice, identifica en una casilla hombre, dice, esto es hombre, entonces reemplazo en esta copia con 0. Listo, perfecto. Y ahora mujer, hago exactamente lo mismo, entonces yo digo mujer, 2 puntos, 1. Listo, ya lo transformé. El map es con paréntesis así. Sí, listo. Ya hice ese convertidor, ¿sí? Entonces ese transmutador. Lo que estaba antes como una variable tipo dummy, ahora lo pasé a un código comillas binario. Y ahora voy a decirle, listo, me va a añadir esto en variables num, punto, recordemos la función append, que es para añadir cosas a una lista. ¿A quién? A mi nueva columna que se llama sexonum. Entonces él va a decir, listo, sí, encuentro mi variable sexo en mis columnas, entonces voy a decir, creo una nueva columna que se llama sexo numérico, ¿en dónde? En este df que creé aquí arribita, df core. Listo. ¿Qué es ese de, qué va a tener esa nueva columna? Entonces yo digo, de mi df general, la variable sexo, columna sexo, entonces le voy a hacer un mapeo, map,
que tiene como argumentos cuál es el código que yo necesito para traducirlo a binario. Entonces, hombre 0, mujer 1. Ah, listo. Esa nueva columna que me creó, que se llama sexo num, la voy a añadir a mi lista de variables numéricas. Entonces, ya tengo en mi DF Core, en mi nuevo data frame para correlación, una columna que se llama sexo num. Y como ya tengo esa columna, entonces en mi lista de variables numéricas, ahora añado sexo num. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya la variable que yo quería poner ahí, añadir, que es categórica, ya la tengo en un estado numérico. Perfecto. Lo que necesito hacer ahora, es decir, si ya tengo esto, probablemente necesito eliminar mis valores faltantes. Siempre se van a seguir esos pasos. Usted crea algo y tiene que hacer el tratamiento de esos datos, sin importar lo que sea. Entonces, simplemente voy a decir dfcore va a ser igual a mi dfcore punto dropna. Entonces, los valores que no tengan. Bueno, ahora sí vuelvo a preguntar, ¿qué era dropna? ¿Para qué me sirve? Limpia los datos y digamos los que tengan problemas los ponen none o null. Ajá, entonces esto es para tratar datos de dfcore. Entonces los pone los datos que no haya en NaN o not a number. Listo, un espacio en blanco. Pero me los corrige, entonces no me va a afectar, no me va a decir, no, es que mire, hay un tipo de tal cosa, hay una indentación mal aquí. No, porque ya esos valores los quitó. Ahora vamos a mirar cuáles son mis variables, para mirar cómo ese tratamiento, ese flujo de que todo está saliendo de acuerdo al plan. Entonces yo voy a decir, imprímame por favor las variables que voy a analizar. Entonces, variables numéricas. Llamémosle variables no numéricas porque son variables a analizar. Las variables a analizar. Entonces, mi variable num. Y quiero también saber cuál es el tamaño de muestra para correlaciones. Porque si no, pues no puedo hacer nada. Entonces yo voy a decir, imprímame por favor, señor Python, el tamaño de muestra. 2 puntos. Y va a ser el len. ¿Qué hacía mi función len? Mide como Me mide la cantidad de datos que tengo en mi lista. Listo. Fantástico. Ahora vamos a hacer el cálculo de la matriz de correlaciones. Entonces vamos a poner cálculo matriz de correlaciones. ¿Qué necesito yo para el cálculo de matriz de correlaciones? Yo puedo hacer varios tipos. Entonces yo digo, para probar Pearson para relaciones lineales o Spearman para relaciones monótonas o más robustas. ¿Sí o no? Entonces yo digo, analicemos de pronto por la inicial. Entonces, vamos a decirle al usuario, así como para que no quede la cosa, porque es un proceso que a veces puede demorarse, un print diciéndole, no se preocupe, señor usuario, estamos calculando las matrices de correlación. Entonces, aquí le estoy diciendo a mi usuario, no se preocupe, de pronto se puede tardar, pero aquí lo estamos haciendo. El primero, dijimos que podíamos tratarlo con 2, vamos a llamarlo la correlación de Pearson. Igual, entonces, ¿qué necesito yo para mi correlación? De mi DF, vamos a utilizar la función core, que es de correlación, y aquí ya me está diciendo método Pearson. Ahí tenemos ambos. ¿Para qué dijimos que era Pearson? ¿Alguien que me recuerde? O bueno. Lineales. Listo. Entonces aquí ya tengo. Espérense, control X. Chum. Ahora yo digo. Monótonas. ¿Qué sería con Spearman? Entonces, core Spearman, listo. Core Spearman. Pero por cuá.
Listo. Entonces, ¿qué tienen o qué necesitamos nosotros de argumentos para hacer cualquier tipo de correlación? Entonces, uno de pronto puede ir a la documentación del StatsSpice que tenemos ahí arriba, del LetSpice, de cualquiera de ambas, y uno va a la función core. Entonces, para hacer la función de correlación, simplemente necesitamos saber cómo se llama el método o cómo lo tienen identificado ellos. En este caso, pues se llaman como son los métodos Pearson y Spearman. Listo. Una vez hicimos esto, no necesitamos imprimirlo porque queremos verlo en un mapa de calor. Entonces yo voy a decir, por favor, deme de Matplotlib, tenemos el plt.figure, ¿sí o no? Porque vamos a crear una figura, que ya de hecho me lo está dando. Fixsize, ¿qué me indica Fixsize? Como la ubicación, el tamaño. El tamaño, entonces me está diciendo cuántas pulgadas de ancho, cuántas pulgadas de alto. Listo. Estos son más o menos grandecitos, entonces digámosle que sea un 12 con 10. Sí, son cuadraditos así bien bonitos. Primero, antes de hacer el heatmap, necesitamos el mapa de calor con anotaciones. Entonces vamos a llamar uno que se diga mask, que es como una máscara de anotaciones. ¿Para qué? Simplemente para que la visualización sea mucho más amigable con nosotros. Si ustedes quieren, pueden directamente pasar al SNS Heatmap, que estamos utilizando SNS. ¿Qué librería era SNS? StatsMatplot. Spices Seaborn, SNS Seaborn. Listo, que es para visualización de datos. Ahora, este mask propiamente, o matemáticamente, o bueno, estadísticamente más bien hablando, es una máscara triangular para evitar nuestros duplicados. ¿Cómo así, profe? Simplemente vamos a asegurarnos de que no hayan dos variables que se llamen igual, nos vamos a asegurar de que pueda ser más amigable con las representaciones y ya. Entonces, para este código, y ahí sí toca que estén un poco atentos porque ese sí es más como de memoria, entonces simplemente vamos a decir, mask, ¿en dónde quiere su máscara? ¿O usted qué quiere de su máscara? Entonces uno dice, ok, vamos a llamar a mi NumPy, utilizamos la función trim, y yo voy a decirle todos aquellos que tengan el mismo coeficiente de correlación. Listo. Entonces, np de ones like. Eso es lo que me indica ese ones like. ¿De quién? Ah, bueno, pues de la correlación de Pearson, que llamamos Pearson, y va a ser tipo booleano. Entonces uno dice el de type, pum, 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 es tipo booleano. Esa es la máscara para el triángulo superior. Listo. Ahora sí puedo llamar a mi SNS Heatmap. Pero entonces, aquí me está diciendo la correlación de Pearson. O sea, ¿de dónde tomo mis datos? De la correlación de Pearson. Fantástico. El anot true es que me va a decir, ¿le muestro los valores o solo los colores? Entonces yo le voy a decir, no, a mí muéstreme el numerito dentro de la casilla. Eso significa anot true. Luego me está diciendo, CMap Cool Worm. Esa es la paleta de colores. Simplemente eso. ¿Hay más paletas? Sí. En el archivo de documentación de CSS que les pase para Python, ahí están todas las paletas de colores que ustedes pueden utilizar, pueden modificarlas, obviamente. Y luego tenemos un FTM, que es 2.f, simplemente es el formato para los decimales. Aquí podemos añadirle más cosas. Por ejemplo, si yo quiero centrarlo en 0, entonces yo puedo decirle, bueno, que mi center sea 0. Pongámosle center para que no se nos olvide todas las distintas, digamos, anotaciones que puede haber. Yo digo, mi centro va a ser 0. ¿Qué más? Yo le puedo especificar, decir, aunque en la mayoría de los casos nos va a dar celdas cuadradas, simplemente por forma, le digo, no, por favor, deme el square igual a true. O sea que todas mis celdas sean cuadradas. También le puedo dar las líneas entre celdas. Entonces yo digo,
cuán ancho quiero que sean mis líneas entre celdas. Hagan de cuenta cuando uno está trabajando una tabla en Word y le dice, no, el grosor de mi limitante va a ser de 2F, de 5F, de 0.5, ¿sí? De 0.7. Entonces yo le voy a decir el line width, aquí, pongámosle de 0.5, así como que no quede la cosa. Y ya. Bueno, y algo más. Entonces, aprovechando que hicimos nuestro mask, entonces uno dice mask igual a mask. Mask es el argumento para el triángulo inferior o superior. Fantástico. Entonces yo aquí voy a decir el PL title, no lo llamemos matriz de correlación de Pearson, llamémoslo el mapa de calor. Mapa de calor, correlación de Pearson. Ay, lo hubiera dejado. Mapa de calor, correlación Pearson. Listo. PLT show. ¿Cómo puedo añadir? Porque recordemos, toca ponerle ejes. ¿Cómo añado el eje X? Con plot X label. Ajá, entonces el X label, que es para el eje X, yo le puedo decir, ¿por qué es importante decir esto? Porque yo voy a tener varias, digamos, etiquetas de mis variables y pueden superponerse. Entonces se puede ver extraño, se puede ver mal, se pueden ni siquiera entender. Entonces yo voy a decirle que vamos a hacerle una rotación. Entonces rotation, la rotación. De 45 grados, pongámosle. Entonces rotation igual a 45. Y listo. Bueno, pero no. Aquí una pequeña confusión, una disculpa. Se sigue el título, vamos a ponerle variables. Y aquí utilizamos lo que les iba a preguntar es los sticks. Entonces el X sticks, que no me acuerdo si de pronto los vimos o no, que ese sí es para entonces le voy a explicar de la siguiente manera. Imaginemos que yo tengo aquí mi super mapa de calor. Aquí tengo mi eje X. ¿Sí o no? Entonces, en mi eje X va a decir variables, ella. Pero yo también, como tengo aquí mi mapa de calor, entonces yo tengo las variables de cada una de mis columnas o de mis filas de la matriz. Entonces yo aquí voy a tener y ellas se pueden superponer. Esos son los X sticks. O sea, todas las etiquetas individuales de mis variables en mi mapa de calor para el eje X. Y por lo tanto, yo también puedo hacerlo eso para el eje Y. Entonces, Y sticks. También yo ahí puedo decirle si quiero que lo rote o no lo rote. Entonces, para ese, pues no es necesario porque en el eje Y pues, van a estar así de forma horizontal. Entonces, listo. Entonces, la rotation de este va a ser 0. Fantástico. Esta es la visualización del mapa de calor con con Pearson. Vamos a hacer lo mismo, pero ¿con quién? Con Spearman. Entonces yo necesito desde aquí. ¿Sí lo tomo completo? Sí. Entonces seguimos básicamente los mismos criterios. El fix size, igual, 12:10. ¿Por qué? Porque va a ser más o menos cuadrada, pero necesito un pequeño espacio más para los numeritos, para los nombres. ¿Utilizamos el mismo heatmap? Sí, pero ahora en vez de correlación de Pearson, entonces estamos utilizando Core Spearman. Ajá, que es de donde voy a sacar mis datos. ¿El ANOT true? Sí. El CMAP, el que ustedes quieran. Se va a mantener la parte de los 2 decimales, se va a mantener que está centrado, se va a mantener que van a ser los grid squared, se van a mantener todas las otras propiedades. Listo. Ahora, el nombre mapa de calor, correlación Spearman. Listo. Bueno, aquí algo muy interesante, ustedes, con eso ya es más de fondo, ¿no? Si ustedes quieren o quisieran saber más de cómo se puede arreglar el formato de un gráfico, porque a veces a uno no le gusta cómo salen, uno le puede modificar cualquier propiedad.
el tamaño de la letra, el tipo de la letra, el peso de la letra, o sea, si va a ser en italic, si va a ser en bold, si va a ser normal, si va a ser subrayada, lo que ustedes quieran. Sí, también el padding, que es como el espaciado, que uno en Word tendría, por ejemplo, el espaciado doble, sencillo, baja. ¿Alguien me alzó la mano? Esas características del gráfico son con Seaborn, con esa librería. ¿Cuáles? ¿Ellas? Sí, digamos el tipo de letra. No. Entonces, el tipo de letra, como aquí nos podemos dar cuenta, estamos llamando a PLT. ¿Quién era PLT? Matplotlib. Entonces, cuando tú vayas a sacar cualquier figura inicialmente por Matplotlib, como en este que estás estableciendo la figura desde Matplotlib, todas las características de visualización para los nombres, para el tipo de letra, para los colores de fondo, todo eso es desde Matplotlib. Si ya tienes tú, entonces, un formato especial, por ejemplo, que entonces necesitamos hacer un scatterplot, que ese ya es con otra librería, entonces lo que estás haciendo ahí es articularlas. Y ya lo que va dentro de ese scatterplot se hace con esa librería. ¿Sí? Por ejemplo, lo que esté adentro del mapa de calor es con Seaborn, ¿sí? Porque está dentro de mi mapa de calor. Pero lo que está afuera, los ejes, el número de letra, las etiquetas, todo eso sería con Matplotlib. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Correlación de Spearman. Chun, 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 chun. Pero ¿les gustaría que hagamos así como una media horita de CSS para formatear los gráficos? Pues por mí no hay problema. ¿Los demás qué opinan? De pronto para la sesión de mañana. Sí, en la de mañana estaría bien por mí. Mejor mañana, sí. No, si hoy ya no alcanzamos, sería para mañana. Listo. Y ya lo tendríamos ahí. Por cuestiones de tiempo, entonces vamos a correrlos. Esperemos que no tengamos que instalar nada más. Sí, efectivamente nos toca instalar algo más, que es el pip install, que eso de pronto ya nos queda es para mañana, chicos. ¿Listo? Que es en el DOMI. Entonces, para eso se necesita una función especial, que creo que en este computador no la tengo y aprovecho para enseñárselas de una vez, que es instalar librerías en Python en el entorno de Google Colab. ¿Listos? Chicos. Sí, señora. Perfecto, entonces no se preocupen por nada. El día de mañana nos encontramos de 5 a 7 de la tarde. Listo, no, la invitación nos llega al correo, ¿cierto? Es con este mismo enlace. Listo, perfecto. ¿Listo? Entonces, la idea, chicos, también sería pues pedirles que puedan asistir lo que más puedan a los cursos, sí que ya nos quedan poquitas sesiones para aprovecharlo, sí, porque estamos asistiendo muy poquitos. Entonces, pues, si se inscribieron tantos, la idea es que puedan aprovecharlo al máximo. Entonces, les agradezco muchísimo por su asistencia el día de hoy. Cualquier pregunta, duda, ya saben, los canales de WhatsApp, cualquier cosita, estamos atentos. Mañana lo que vamos a tratar es terminar esta parte de mapas de calor, los scatterplots, unas líneas de, unas diagramas para series de tiempo y comenzamos con árboles de decisión. Entonces, que tengan una bonita noche. Nos vemos la siguiente sesión. Vale, profe, muchas gracias. Muchísimas